Listo. Ahí. Voy a determinar este tantito. Ujú. Si quieres, ve iniciando, amiga, la presentación. Claro. Pues muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Isabel Rivera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Yo soy miembro de Girl Políticas y bueno, para empezar les comento. Girl Políticas ha desarrollado espacios seguros donde las mujeres sean las protagonistas de su propia historia. Rumbo al 8M se empeña en compartir y conmemorar la importancia de este día, una fecha histórica que representa la lucha y la resistencia de las mujeres. Sean bienvenidas a este espacio donde procuraremos el respeto y el desenvolvimiento de todas las presentes. Hoy tenemos el honor de presentar a la doctora Amparo Vázquez. Ella es una artista audiovisual mexicana y doctora en estudios culturales, cine y género por el Tecnológico de Monterrey y la Université Entrepont. Ha sido directora, diseñadora de producción, stylist, make-up artist, productora y guionista de diversas producciones de ficción, documental y comerciales. Antes de iniciar su camino en la docencia, inició su formación artística a temprana edad y ha recibido mentoría multidisciplinaria de Roberto Sosa en México, Eric Steinman en Alemania, James Dempster en Estados Unidos, Víctor Gaviria en Colombia, entre muchos otros. Ha sido becada por CONACYT, la Fundación Jumex, la Cátedra Bergman de la UNAM, la FICUNAM, la Embajada del Reino Unido, la Embajada de Estados Unidos, CONARTE, CONACULTA e INCINE. Su trabajo se ha expuesto y ha recibido diversos reconocimientos en Monterrey, Puebla, Durango y Ciudad de México, aquí en nuestro país, Shanghái en China, Lubón en Bélgica, San Marcos, Texas y Washington, D.C. en Estados Unidos. En el 2019 recibe el premio Mujer Tech en la categoría de Arte y Cultura. En 2020 colabora con la World Design Organization y la ONU Mujeres en Generation Equality. Les pediremos mantener el micrófono apagado y poner las preguntas en el chat si tienen alguna duda. Al final de la sesión vamos a estar abriendo el micrófono para que hagan sus preguntas. Y bueno, sin más por el momento, cedo el micrófono a nuestra invitada, no sin antes recordarles a todas las asistentes que este es un espacio seguro y de respeto mutuo. Antes de comenzar, Azalia, no sé si ya se pudo. Creo que ya quedó. Listo. Ahora sí, cedo el micrófono a nuestra invitada, la doctora Amparo Vázquez. Mucha suerte y muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Gracias a todas las chicas de Girl Políticas UANL. Bienvenidas, bienvenides todos quienes estamos aquí. Pues bueno, el nombre de la charla es como muy amplio y vamos a abarcar varios puntos, ¿no? Sin embargo, hay como muchísimo que hablar al respecto. Podríamos tener libros enteros para hablar al respecto. Vamos a hablar un poquito de algunas relaciones como directamente relacionadas al género, desde cómo se nos retrata en el cine, porque casi siempre se nos retrata y eso es un punto súper importante. Cómo se van construyendo, bueno, cómo se construyen como desde los estudios culturales las representaciones y particularmente las representaciones del género más particularmente femenino, pero también cómo se ha ido como construyendo a partir de cuestiones como involucradas en el cine, como el maquillaje, como el vestuario, que de pronto permean
ya como en cuestión social y hasta sociológica, antropológica. Y más adelante una parte como sobre la realización en concreto, o sea, quiénes son esas mujeres que de pronto no hemos escuchado tanto, pero que son quienes son pioneras en el cine, particularmente en México. ¿Cuáles son los valores que en México, finalmente es nuestro contexto como más directo, se buscan de nosotras? ¿Y quiénes los buscan? ¿Por qué los buscas? ¿Por qué se nos representan de esa manera? Luego vamos a hablar un poquito de realizadoras mexicanas actuales y, ¿por qué no también como ya veteranas? Porque más al rato hablaremos de esa cuestión de la edad, ¿no? Que de pronto la juventud es algo como súper sobrevalorado en el género, eh, sobre todo en el femenino. Y por último, quiero como platicar con ustedes sobre las dificultades que al menos yo me he encontrado y he conocido otras chicas trabajando en cine, y sobre todo me gustaría saber como qué preguntas tienen al respecto de como nuestro desempeño en la realización, si alguien tiene alguna experiencia que quisiera como compartir, etcétera. Quiero que sea como súper dialógico, entonces voy a tratar de ir como muy en tiempo con la presentación para que nos dé como tiempo también para interactuar. Entonces, muy bien, pues si quieren vamos a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a empezar primero. Les dejé por ahí varios autores en cada diapositiva con el fin de que tengan como las referencias que de pronto yo me he topado en el camino. Les quiero comentar un poquito de cómo empieza mi relación con los estudios de género y con los estudios de género en el cine. Yo hice teatro mucho tiempo, y en algún momento como que sentí que necesitaba irme del otro lado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es muy curioso, como lo veremos más adelante, las mujeres pioneras del cine en México en su mayoría empiezan como actrices. Entonces es como de pronto un patrón común, ¿no? Sin embargo, en mi caso, pues bueno, igual que ellas, sentí en un momento la inquietud de decir, bueno, a ver, quiero yo construir parte de lo que se está viendo. Y es donde me empecé a enfrentar como a las mayores dificultades. Ahora también, ¿por qué me dediqué también a estudiar como las representaciones en género? Porque yo no me encontraba en el cine. Yo decía, bueno, si eso es ser mujer y las chicas que yo veo en la pantalla no se parecen a mí, ¿qué soy yo entonces? Entonces, es donde dedico mi doctorado como a esta búsqueda, más que como o sea, como más que enfocada en lo personal, dije, a ver, no creo ser como la única persona que no se encuentra, ¿no? Entonces me empecé a topar colegas y al momento de platicarlo con las personas, con mis amigues, en los cafés, etcétera, te das cuenta que es un tema que no se habla, que nadie quiere decir, no, yo no soy parte como del mainstream, de lo representado, de lo bonito, de lo aceptado. E independientemente de cómo seamos, de cómo nos veamos, de cómo performemos nuestra feminidad, había muchas personas que coincidían, ¿no? En como yo no me encuentro ahí. Entonces empecé como a ver por qué no me encuentro, cuáles son como los lugares comunes que se acumulan en las representaciones femeninas y por qué lo tenemos como tan arraigado, ¿no? Entonces, toca primero hablar como de la cuestión de identidad de género en relación con el imaginario colectivo, es decir, con esta parte que les contaba de cómo como que todos tenemos muy chiquitas como una idea de qué es ser hombre, mujer, etcétera, ¿no? Entonces, particularmente en el caso femenino, está muy presente la normativa. Ojo, no estoy excluyendo con esto a la parte masculina. Recientemente se han como efervescido los estudios de género también en torno a masculinidades. Pero el punto como fuerte o el problema más importante es que aquí todos estamos como presionadas, golpeadas por el patriarcado. O sea, no es una cuestión como individual, ¿no? Se vuelve una problemática social. Entonces, en el imaginario colectivo tenemos una serie de reglas de cómo debe ser una persona y cómo debe ser la feminidad en particular. Entonces, se habla de 4 como ejes o marcos como particulares que nos sirven como en la más así temprana edad, y que el problema es que se transmiten como de generación en generación. Eso es muy importante. O sea, si fuera una cuestión que yo necesitaría ver en un libro, a lo mejor no habría tantas personas y tantas mujeres en particular como decían antes, ¿no? Como chapadas a la antigua, y no me refiero a la serie de características que usa como esta expresión, sino como a esta
relato que se sigue contando de boca en boca, de las madres a las niñas, las abuelas, etcétera, que más tarde, ahorita les explico cómo se conforman, van formando arquetipos, que son como estos roles de que tienes que ser así, como lo estamos viendo en el diagrama, ¿no? De la derecha. Entonces, esto tiene que ver con cuerpo, que creo que es de los ejes que más como fácilmente palpamos al voltear a vernos y compararnos con la otra persona, al ir a probarte un vestido, en la fiesta. A mí me tocó incluso en una premiación que estábamos como todas las mujeres en un ambiente, se suponía sororo, y entonces nos veíamos en el espejo, porque aparte está como esa presión de verte en el espejo, de la imagen, de, ajá, como cómo me ven. Y entonces alguien al lado mío dice, ay, no me veo gorda. Y esa es como una presión súper fuerte que todo el mundo tiene, ¿no? Los cuerpos como disidentes. Pero los cuerpos disidentes no siempre han sido los mismos. Entonces ahorita vamos a hablar también de esa parte. Las capacidades intelectuales. Tengo que ser inteligente, pero como no demasiado inteligente que opaque a el hombre, ¿no? O sea, de alguna manera estas normas están como bien dictadas por el patriarcado. Entonces, la cuestión o sea, las dimensiones afectivas y emocionales, si se fijan, aquí no incluye todavía la dimensión sexual. ¿Por qué? Porque hasta hace como bastante poco se tiene muy ligado como en la normativa, no se habla como tradicionalmente del sexo, ¿no? Y menos desligado del amor. Ya cada quien va a adoptar como las costumbres que desee, o sea, pero en cuanto a la vida sexual y en cuanto a muchas otras cosas, la posibilidad o como la choice que se pide, que se exige, es que cada quien pueda tener esa libertad de elegir sí o elegir no. Y, y no siempre, o sea, hay que recordar esto, ¿no? Como siempre no va a ser no. Y se nos enseña a que no. Incluso hay canciones, ¿no? De que di que no para que entonces yo piense en ti y entonces dile, ciérrale la puerta como las mujeres antiguas, ¿no? Cierra el balcón y no salgas y no sé qué cuando te traen serenata porque ese niño es bien. Y como toda esta idealización del cómo debe ser una mujer. Entonces se liga el sexo al amor, pero no se habla de sexo y obligatoriamente, como se nos enseña, que una mujer tiene que tener forzosamente a una pareja y además la pareja tiene que ser como heterosexual, ¿no? Entonces quedan fuera de esta normativa todas las personas disidentes en cualquiera de los sentidos, orientación sexual, expresión de género, rol de género, eh, y también, o sea, como no se distingue esta cuestión de sexo, género y rol también, ¿no? De alguna manera el sexo como no nos marca hacia nada, de acuerdo a la teoría feminista, o sea, es como, ¿cómo nací? Pero la biología no determina quién quiero llegar a ser. Entonces luego está como la cuestión de género y de la feminidad tan normada, o sea, creo que eso es algo que yo me dediqué mucho en mi tesis como a buscar, de decir, a ver, hacia dónde podemos como expandir la feminidad, qué cabe en la feminidad de acuerdo a la historia y qué estamos buscando que se nos permita hacer, ¿no? Entonces también en cuanto a la dimensión como afectiva, por ejemplo, se presiona a esta cuestión de que una mujer tiene que tener una relación siempre de pareja, pero el sexo queda suprimido hasta el matrimonio en lo social. Porque por el otro lado, y ahorita lo veremos con la cuestión del cine mexicano, por ejemplo, por el otro lado, al hombre se le enseña como a exigir esa parte sexual a la mujer, pero la mujer tiene que tener como sexo solo con la pareja fija y con, o sea, preferentemente con el que se va a casar, pero que nadie se entere porque entonces pierdes tu valor porque ya no eres virgen hasta el matrimonio. Y eso lo vamos a ver muy fuerte en el cine mexicano, que directamente es algo que nos educa bastante, en la telenovela también. Entonces, también una mujer que gusta y que es válido de ser un poco más tradicional y conservadora, dice, a ver, entonces, ¿como para dónde, no? Mi mamá dice esto, mi pareja dice lo otro, entonces, ¿hacia dónde le hago caso? Hacia sí mismas, ¿no? Siempre va a ser la respuesta, pero el problema es que no todas tenemos acceso a educación como sobre los feminismos que nos da ese derecho a siempre decir no. Están muchas mujeres que no saben que tienen este derecho a decir no y que terminan en casos terribles de violaciones y otras cuestiones. Entonces, en cuanto a relaciones e interacciones sociales, también se norma en cuanto a que una mujer nunca debe como dar el primer paso hacia cualquier cosa, no nada más hacia el cortejo, también, o sea, nos enseñan a no le contestes a tu papá, tú no le hables primero a tu jefe, espérate a que te busquen. Como se nos enseña mucho sobre la sumisión, sobre lo pasivo, etcétera.
Y luego surgen, la siguiente, por favor, teorías un poco más contemporáneas, en donde se nos plantea como un nuevo ideal. Eso también, o sea, parece muy bonito, pero también es como un conflicto, ¿no? En el sentido de que vean a quién tenemos, ¿no? Sarah Jessica Parker y esta idea como, por ejemplo, por eso muchas feministas más radicales critican los neofeminismos, los llaman como postfeminismos, critican a las nuevas olas, porque de acuerdo a la cultura popular, o sea, la intención está ahí, y lo que se quiere proponer con esto es como, miren, o sea, podemos estar liberadas, pero la cultura popular nos propone que liberarnos es tener tacones del 18, tener un vestido muy corto, muy ajustado, siempre, siempre estar como súper arregladas, con aretes, con cabello largo, porque el cortito a lo mejor no es tan femenino de acuerdo a ciertas creencias. Entonces, y esto viene no de las olas feministas, ojo, sino de cómo la cultura popular, sobre todo los medios, distorsionan esta parte, ¿no? A través de qué, de las imágenes como repetidas. Sin embargo, ¿qué agrega Radner? Habla de las relaciones amorosas separadas de la vida sexual, y eso es muy importante, de los aspectos emocionales de la mujer puros, inherentes a ella, o sea, como de ella como ser humano y todo su espectro de lo que cada mujer elige como feminidad. Luego, de la vida profesional, y otra vez, aquí la cultura popular entra con otro problema, ¿no? Esta idea de las 80s como de las working girls, y que tengo que usar como traje sastre con tacón, o sea, la presencia del tacón, ojo, no estoy como criticando a nadie que use tacones, yo los uso, no los uso comúnmente, pero en ocasiones especiales y me gustan y no pasa nada, o sea, el punto es ese, que cada quien elija como vestir como quiera, como aparecer como quiera en el contexto que desee. Sabemos que a lo mejor el trabajo no es como lo más correcto ir en pijama, sin embargo, ¿por qué tengo que ir en un traje sastre de falda, con el saco moldeado a la moda que en el momento esté vigente? ¿Por qué tengo que ir forzosamente maquillada, con el cabello hecho de alguna manera? O sea, una cuestión es como el orden o el respeto como a cierta actividad y otra muy diferente, es como entregarnos a los cánones que se nos imponen, ¿no? Entonces, un aporte importante de Radner viene a ser esta parte de la separación de lo sexo afectivo, pero, por ejemplo, una crítica a como estas olas es lo que les menciono, ¿no? O sea, ¿a quién se nos está poniendo en el libro, en la portada, ¿no? A este tipo de mujeres que además es como siempre lo blanco, rubio, etcétera, que de pronto pues no todas nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Nos vemos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, hablando, por ejemplo, de qué actitudes o qué valores se mantienen como deseables sobre la mujer o se le exigen a la mujer a través del tiempo, es como este sí, pero no constante. O sea, que sea dulce, pero que sea coqueta. Que sea inteligente, que sea astuta, pero no demasiado. Que hable porque yo quiero que me conteste, pero no demasiado. Entonces, siempre se nos pinta como a lo femenino, como volátil, como hacia la locura, como hacia como visceral, pero no en cuanto a lo fuerte, a lo agresivo, sino como sentimentales, lloronas, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces se habla de mujeres como unidimensionales, que no tienen como un chance de elongarse hacia otros aspectos, ¿no? Y eso es lo que nos urge ahorita en las representaciones, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso, o sea, nos urge tener como mujeres multidimensionales. Entonces no se toman en cuenta como los altibajos de todas las personas, o sea, y más en particular como de las mujeres, ¿no? Qué inseguridades, qué tensiones viven en la casa, en la escuela, en el camino al trabajo, en el trabajo, si eligen no trabajar y dedicarse a la casa, que también hay como un sector, ¿no? De personas que, bueno, entonces debo de trabajar y entonces condeno a quienes se quedan en casa a hacer como vida con hijos, como de ama de casa, ¿no? Es otra forma muy válida de performar nuestra feminidad. Puedo quedarme soltera si lo decido, pero puedo casarme, puedo tener 10 hijos y no dejo de ser como más o menos mujer y más o menos valiosa. Y algo muy importante es que no se toma en cuenta como las cuestiones de etnicidad y lo cronológico, que es lo que les mencionaba hace rato. O sea, hay una sobrevaloración de la juventud, en donde
como que, por ejemplo, Sex and the City, precisamente que vimos ahorita una imagen, habla como de los nuevos 30, etcétera, pero ¿por qué hay necesidad de reivindicarlos? Porque antes era como, uy, no, ya, ya. Tenemos como herencia, no sé, el siglo de oro, por ejemplo, español, en donde una vez pasada los 20 años la mujer era una quedada y surge esta figura como de spinster, de Mouseburger, de como esta figura en México de la quedada, de la solterona, ¿no? Entonces, se me hace como bien fuerte el pensar que, uno, no soy válida si no me caso, y dos, una vez que paso una edad, dejo de existir para la pantalla. Dejo de existir para muchas personas que lo ven como, ay, bueno, ya se me fue la vida, o esta típica frase de se le fue el tren, ¿no? Entonces aquí tenemos mucha, o sea, bueno, no mucha, pero vaya, 4 ejemplos de mujeres como diversas en apariencia, pero que siguen compartiendo valores como muy específicos de la feminidad tradicional. Y por ejemplo, hay mujeres como Summer, que la vemos a la izquierda, que son condenadas porque se atrevieron a decir, no, pero es que ¿por qué me hiciste llegar a este punto sin decirme que? Porque siempre no. Y eso es súper importante, o sea, como pelear por este derecho a decir, las cosas no son definitivas, y en el momento en el que yo elija terminar trabajo, pareja, que yo elija cambiar como algo de mi forma de ser, es válido, y es posible, y no tengo por qué ser como condenada al respecto, ¿no? En el extremo derecho, por ejemplo, tenemos como la figura más y el personaje más icónico de Audrey Hepburn, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los ideales más tradicionales, pero que tiene como de pronto también valores un poquito disidentes para la década, ¿no? Nos vamos a la siguiente, por favor. Ok. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que no nos queda tantísimo tiempo y la presentación es muy larga. Aquí hay algo muy importante que tiene que ver, ojo, ¿qué valores son los que más se como privilegian de la mujer? La belleza, la cuestión de la virginidad en lo sexoafectivo, por ejemplo, la sumisión. Entonces, aquí hablando de la belleza, es muy importante cómo se nos va, como les decía hace rato, no es nada más la normativa y como, uff, ya lo alcancé. No, nunca es suficiente porque la normativa va a cambiar todo el tiempo de acuerdo a ciertos como cánones históricos. Entonces, que no son más que impuestos por alguien. Y entonces ese alguien, como está en el poder, va a como ir permeando a otras personas y otras personas y otras personas y se va como buscando educar, ¿no? Entonces, a finales de los 40s y 50s tenemos un cambio bien radical. Se nos enseña como esta figura de la pin-up como un ideal en el siglo XX, ¿no? Que combina a esta mujer que está curvilínea en cuanto al cuerpo para como el disfrute del esposo y que es como sumisa y siempre tiene que estar arreglada y tiene que esperar al esposo en casa con casa limpia, hijos bañados, arreglados para que el hombre cuando llegue al trabajo los vea y se sienta como feliz, ¿no? Entonces, pero no debe de ser tan sumisa porque le gusta que lo traiga como, ajá, ¿no? Como dicen popularmente, cacheteando la banqueta con que sí, no, sí, no, sí, no. Pero una vez que están casados, además tiene que complacer al marido, ¿no? Entonces surge este tipo como ese prototipo de la pin-up, que es como esta mujer como dulce pero sensual. Y entonces, en cuanto al cuerpo, se exige como mucho la curva. Si lo vemos, la curva va hasta en el peinado, en cuestión del maquillaje, los delineados, que se han reapropiado de manera, por cierto, muy interesante, como en la vida, o sea, como en lo reciente, ¿no? En las décadas recientes. Pero entonces, cuando teníamos anuncios incluso de no sea flaca, coma aceite de ricino y coma no sé qué y póngase a comer, para que engorde, ¡pum! De pronto alguien decide que es hora de lanzar a Twiggy y entonces ya no queremos ser como curvilíneas, ahora queremos eliminar todas las curvas, apostar por la recta y buscar cuerpos como de niña. Por eso les puse como esta idea de la figura de Lolita, o sea, porque son cuerpos de niña, o sea, como de teenager, y que además es como seductora, más pícara, más atrevida, pero no demasiado. Entonces, imagínense a alguien que vive como con estos cánones de belleza buscando seguirlos, que buscó engordar 10, 15 kilos para ponerse como la mujer de arriba, y entonces en un año nos damos cuenta que no, mi cuerpo ya no es válido. Piensen en eso.
¿Y cuántas mujeres no lo hemos sufrido y hemos sufrido por las películas, por Instagram, por cualquier medio de comunicación, en decir como no soy eso, entonces me cancelan, entonces no soy suficiente, entonces no existo? Por ejemplo, yo decidí como iniciar un blog de body positivity precisamente por eso, porque las mujeres gordas en particular somos como canceladas de la cultura popular. Entonces no existo y no estoy ahí, entonces no. Y entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué somos, no? Claro, pues somos esas otras mujeres, porque también está esa idea como del centro, periferia bastante. Entonces, bueno, cambiamos del ideal hacia Twiggy y estas mujeres como súper delgaditas, aparentan ser pasivas, pero de pronto como tiene esos momentos como de astucia, ¿no? Y como también una feminidad, o sea, astuta, pero muy como desde lo, como esta personalidad como de gatúbela, como vampirescas. Y ahorita vamos a hablar de Max Factor más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos dos, hay que hablar esto que es muy importante, tenemos dos principales escuelas o como teorías en los estudios feministas de cine. El que más conocemos, por ejemplo, es el de Laura Mulvey, que habla de la mirada masculina y cómo se nos propone en el cine en particular a nosotras mujeres como objetos de disfrute para la mirada masculina. Y eso es súper importante y va con lo que les menciono. O sea, tiene que ser como recatada, pero a la hora de tener como intimidad, volverse como una leona y que seduzca y que además como reaccione de la manera en la que el varón está esperando, ¿no? Y entonces se nos como retrata muchas veces, o sea, podemos ver en las películas como insertos innecesarios a las nalgas, al busto, alusiones. Por ejemplo, en una película mexicana hablan de una chica que tiene nalgas de paletero en bajada o algo así, lo dicen como aludiendo a que no tiene un trasero prominente, ¿no? Y es como una exigencia de cómo tenemos que ser nosotras de cierta manera para que los hombres, o sea, o la mirada masculina en particular, se diviertan. Entonces, se habla aquí de como un inconsciente patriarcal que permanece hasta ahorita y como de esta mujer fetiche, como las piel, o sea, los textiles como de piel y como un poquito de esta dominatrix, ¿no? Pero enfrente de la sociedad sea como pasiva y madre y como toda ordenada, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, en el otro lado tenemos a Claire Johnston, que es una teoría como anterior, pero que propone cuestiones un poquito más como abiertas. La cuestión de Mulvey, por ejemplo, es que parte de una disciplina diferente. He ahí como la gran diferencia de ambas. Laura Mulvey parte del psicoanálisis, mientras que Claire Johnston parte de la semiótica. Entonces, solo, no estoy como privilegiando ninguna sobre otra, son dos posturas diferentes, pero esta última se centra más en analizar al texto, o sea, al filme completo como un texto cultural. Y entonces se habla como de representaciones. Dice Fernanda, estoy delgada, por ende. Exactamente, y hay una crítica, qué bueno que Fernanda habla de esto, o sea, hay una crítica sobre el cuerpo, o sea, como de las mismas familias, amigas, que en vez de apoyarnos es como, híjole, te falta tal o cual cosa. Y por eso es que surge la idea como de make-up y como de arreglarnos, cuando, ¿qué es lo que tenemos mal? No hay nada mal en nosotras, ¿no? Eh, pero a ver, es que todos estamos como no sé si hay que decir afectadas, pero como permeadas, ¿no? Por esta cultura como popular que nos alcanza, ¿no? Eh, y es que la normativa es súper fuerte y aquí en México es como el miedo de que si no eres de tal o cual manera, mijita, no te vas a casar. Y es como un terror al quedarte sola. Solos venimos al mundo y solos nos vamos a ir, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo como bien interesante. Entonces, bueno, aquí se analiza el filme como un texto completo y se empieza a hablar de representaciones. Y hay un teórico que se llama Stuart Hall, que es quien como propone más fuerte esta teoría. Y ahorita les voy a explicar cómo esa diferencia entre representaciones, arquetipos y estereotipos. Si quieren, vamos a la siguiente. Ok, entonces aquí está lo que les mencionaba hace rato, de mujeres como multidimensionales. O sea, no se trata de cómo somos, sino de cómo nos desenvolvemos. O sea, cómo el género es performativo.
O sea, hay teorías que creen que el género es como esencialista y que yo soy, y la identidad en general, o sea, yo soy esto y esto voy a hacer siempre. Y no nada más me refiero como a la fluidez del género, sino a yo dentro de lo femenino soy esto y tengo que ser esto y nada más esto. Cuando realmente los seres humanos en general como tendemos a fluctuar entre muchas como emociones, cuestiones, mediadores que vemos en el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es como pensar más en cómo se comporta con respecto a su propia como desenvolvimiento, su performance de género, la mujer, en, tanto en el cine como en la vida, ¿no? Pero aquí estoy hablando como enfocada a los personajes. Hay necesidad de estos personajes como más multidimensionales. ¿Seguimos? Entonces, aquí les puse esta portada de lo más machista. Particularmente me da risa, o sea, ya no me enojo en este punto, ¿no? Es Luis Miguel. Busca una mujer. Y si escuchamos la canción, busca una mujer que sea no sé cómo y no sé cómo y no sé cómo y que no paque el sol y que me hable. Y tenemos otra canción mexicana que también de que me hable no sé cómo y que se peine no sé cómo y que el cuerpo sea no sé cómo. ¿Por qué voy a estar buscando a ver qué quiere la otra persona y para determinar como mi identidad? Entonces, los medios nos buscan como inculcar esas cuestiones, no nada más como respecto a nuestra subjetividad y nuestras identidades, sino cómo tenemos que comportarnos en colectivo como mujeres, que conservar esta tradición y la memoria, recordarnos, los retratos de las abuelas, o sea, y eso me hace sentir como bastante mal, porque muchas abuelitas, pues siguen pensando, ¿no? Pero sobre todo antes pensaban que la foto de cuando estaban bonitas y jóvenes, pues siguen siendo bellísimas hasta que son viejitas, ¿no? Pero pues tienen como este miedo de mostrar lo que después son porque se les hizo creer que no eran válidas. Entonces, como esta búsqueda de conservarse como siempre jóvenes, que también nos obliga a cirugías y otras cosas que es válido para quien desee como modificar de esa manera su expresión, ¿no? De la propia identidad, pero vayan, el punto es que no se haga como compresión. Y muy en particularmente como los roles de género, que aquí tenemos al patriarca de patriarcas en México, que nos ha instruido sobre cómo ser y que afortunadamente cada vez más chicas estamos como lejos de que nos importe, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Seguimos. Y hablando de la mirada masculina, bueno, cómo nos como presenta Hollywood, ¿no? Nos presenta como, nos exige ser como ciertos ideales y nos propone por el otro lado géneros cinematográficos como las chick flicks que nos buscan como engañar a que sean como, ay, una válvula de escape, o sea, como una pastillita para que duermas en mi hijita, ahí ensuéñese en su película opiácea de 2 horas y cuando despiertes, ponte a limpiar la casa. No porque eres un adulto funcional, porque me tienes que limpiar, te tienes que encargar. Y ese tipo de cuestiones como bien, bien machistas, ¿no? O tienes que vístete muy femenina y libérate, pero libérate en vestido negro con medias encaje y con tacones y es una cosa súper fuerte. ¿Seguimos? Y entonces llega otro protagonista del machismo en el cine, Max Factor, un maquillista que viene del ballet ruso y es por quien tenemos el concepto de diva. Él viene hacia Los Ángeles a trabajar alrededor de los 30, 20 a lo mejor todavía, como entre 20 y 30, y él es quien plantea esta figura de las divas. Y entonces vean cómo, si quieren, vamos viendo las fotos, cómo va creando estas mujeres, si quieren seguimos, que comparten los mismos rasgos físicos, ojo, no de origen, sino de cómo las modifica. Seguimos, vean los rostros, tenemos como esta ceja delgadita, como enseñarlas a hacer la mirada como seductora, pero como un poco así como malévola, como algo que da tentación, que atrae, la boca o sea, como marcando los arcos de Cupido, que es la parte de aquí, y siempre como una expresión como muy retadora, ¿no? Pero que finalmente eran personajes que se terminaban como en el fondo, en lo oscuro, etcétera, como sufriendo por hombres, etcétera. ¿Seguimos? Y entonces surge esta idea, como les decía, como del make-up y como de arreglarnos. Entonces vean cómo comparten las características y aquí tenemos el ejemplo más como fuerte, ¿no? O sea, la transformación de Marilyn Monroe como pues de lo que
era como una chica común y corriente, e incluso como en una situación bastante vulnerable, que es lo que la vuelve como muy como expuesta a todos los abusos como que va a sufrir después, ¿no? Como por parte de la dominación como patriarcal. Entonces tenemos también estos como manuales de cómo hacernos los looks que hasta la fecha, que es la siguiente, eh, perduran. Vean, esta imagen es de ahorita, o sea, si ustedes meten la página de Max Factor, la van a encontrar. Cómo tener el look de Marlene Dietrich. Entonces tenemos ya casi un siglo de seguir repitiendo la misma imagen como ideal deseada de los roles de género. ¿Seguimos? Entonces, aquí es donde viene como la parte más climática, creo yo, considero, que es empezar a distinguir entre representaciones, estereotipos y arquetipos. Creo que los que más tenemos presentes son los estereotipos. Las representaciones como que ni siquiera nos detenemos a pensar en ellas, ¿no? Y nos vamos directo con los estereotipos. ¿Por qué? Porque sabemos que las representaciones buscan privilegio, o sea, que vemos, privilegian lo dominante y lo repiten y lo repiten y lo repiten y nos cierran a pequeños como tipos o grupos de mujeres, que son los estereotipos, que repiten características. Entonces, se dan de cuenta que les puse este diagrama del iceberg, porque pensando en representaciones va a ser como la parte más superficial, pero siempre la ideología va a quedar como hasta abajo. Todo mensaje tiene una ideología. Todo mensaje es un discurso y todo discurso va cargado de ideología. Entonces, desde el por qué le hablo a alguien, o sea, hay una teoría como de análisis discursivo que dice que siempre que estamos buscando como convencer. Entonces, pensando en esto, pues las representaciones nos buscan convencer de que, o sea, la chica es de tal o cual manera. Una duda, lo de ser una bichota también es como lo de ser diva. Qué buena pregunta, Lisette. Yo creo que sí. O sea, ojo con esto, se nos están o sea, como proponiendo otras representaciones y otros como ideales de liberación, pero ojo con esto, que si yo no quiero ser una bichota, que si yo quiero ser como una chica mucho más tradicional, creo que por ejemplo en este caso el problema sería como la sumisión, ¿no? Igual, o sea, como esta idea de la bichota y que es súper libre en todos los sentidos, que vive la vida, que fiestea, que perrea, que todo este tipo de cuestiones, puede haber alguien que diga, a ver, no es mi tipo, o sea, pero el punto es no invalidarla, ¿no? Y también no poner esta imagen como de la nueva, qué bueno que lo ponen, o sea, creo que sí la bichota es como una nueva diva liberada, ¿no? Entonces, también, o sea, como por qué tengo que ser eso y ese tipo de libertad y esa manera, y si no me gusta simple y sencillamente por estilo, esa moda o ese estilo de vida, tengo derecho a hacer otra cosa. Eso es súper importante. Se sienten muchos que no queremos ser así, exactamente, y es válido, o sea, por ejemplo, también es una cuestión de edad. O sea, una bichota de alguna manera es como joven, ¿no? También, o sea, no se habla como de una abuelita siendo súper bichota, ¿no? A lo mejor fue en su momento, pero ahorita es como una joven. Sin embargo, está interesante, ¿no? Porque de pronto las cantantes y como las figuras públicas que proponen ese tipo de figuras, que son como nuevos arquetipos, ojo, no, a veces pasan como de la edad a la que se dirigen, de las chicas a las que se dirigen, sin embargo, como se les jala hacia ser como visualmente jóvenes. Todo está en su lugar, firme, abundante, por ejemplo, también, o sea, estamos en un momento como de la moda en particular, en el que estamos como regresando a los 2000 tempranos, entonces yo tengo esa duda. Se las comentaba hace un rato en una clase que les decía, ¿qué va a pasar cuando todas estas niñas de naturaleza como muy delgadita, que se pusieron a hacer pesas y mil cosas, y es válido, por como incrementar su masa muscular para ponerse como curvilíneas? ¿Qué va a pasar cuando mañana en un año digan, ok, otra vez queremos ser flaquísimas como en los 2000? Híjole, o sea, va a repetirse o sea, estoy como así de que pronto va a pasar, va a repetirse esta parte del cambio de cuerpo, estoy súper segura, porque también creo que las tendencias son algo que se tiende a repetir. Entonces, es muy importante, hablando de la bichota, que distingamos entre esta parte, o sea, las representaciones es lo que vemos ahí en la pantalla, lo que más ligeramente como pasamos, ¿no? Luego los estereotipos los ubicamos más fácil por la publicidad, por ejemplo.
pero los arquetipos son los que trascienden el tiempo. Y creo que esta figura de la bichota, o sea, el ponerle ese nombre, o sea, a partir de la canción, creo que es solo como la consagración del arquetipo, que es como la parte más fuerte, más cargada de ideología y que me indica que una representación que se vuelve estereotipo ya como permeó en el tiempo y como de forma súper masiva. Entonces es un súper ejemplo como las bichotas y como estas chicas como súper así que les fascina el perreo, la fiesta y como este tipo de libertad, pero que es un nuevo arquetipo. Entonces, si quieren, vamos a ver rápidamente una figura que les puse por aquí de los valores en la figura, perdón, en el cine mexicano, ¿no? Tenemos aquí las ficheras, tenemos en la siguiente a Sara García y a Adriana Barraza, que son madres del cine mexicano. Luego tenemos a la novia de América, o no sé cómo le llaman a Angélica María. Y son tres figuras que en México funcionan bastante bien para como mantener, son tres arquetipos que funcionan bastante bien para mantener la normativa. Uno es la novia, que es esta chica como recatada, siempre joven, que se casa y se convierte en esposa, madre de los hijos, pero se tiene que mantener guapa. Está como la madre que tolera todo. O sea, espera al hijo borracho, le da los chilaquiles para la cruda, le dice a la hermana que le sirva a su hermano, mijita, hay que hablar de sexo, pero no te voy a decir nada, solamente te voy a decir que, pues, aflojes, como se dice muchas veces, cuando ya estés segura que te vas a casar, porque si no, o sea, antes les decían que si tenían sexo las iban a dejar, y ahora hay como una, como leyenda urbana, o no sé, como un mito que viene también de las madres, de que, bueno, está bien, cuando ya ves que es muy serio, que sí se va a casar contigo, pues dáselo, porque también si no, a ellos les hace falta. Híjole, me deja como bien fría pensar en eso, ¿no? O sea, porque alguien necesita algo, yo tengo que entregar como mi cuerpo, es esta idea como de entregarnos, que escuchamos en las películas, te entregaste a él, hija, no me entrega nada. O sea, la chica ejerció su vida sexual, punto. Pero está ligada como a, oh, el amor y del que se va a quedar ahí. En las películas mexicanas no se piensa como en el divorcio, ¿no? En aquellos tiempos. O sea, este arquetipo de la madre es como, va a estar siempre como esperando que la hija cómo está y cómo le va en el matrimonio. Y que la hija que se convierte en madre le venga a contar como todos los tormentos del matrimonio que la madre no le contó en su momento que ya pasó. Vemos estas frases como, es tu cruz, hija. Pero también está la otra cruz de las mujeres liberadas de aquel momento, que eran las ficheras y las rumberas, etcétera. Como esta figura como de la amante, que es con la que el hombre tiene sexo fuera del matrimonio mientras la novia no le da sexo. Entonces, la amante es como con la que el hombre quiere estar, ¿no? Según esto, pero me tengo que casar con la otra. Y a la otra le dicen, no, yo quiero estar contigo. Y entonces la amante siempre se queda, de acuerdo a como enseñaba en aquel momento, sola, triste, sufriendo, y muchas veces se pone la figura, y esto es gravísimo, del hijo como un castigo por haberse acostado con un hombre. El hijo fuera del matrimonio, que seguirá siendo como la huella, que le recuerda al papá, son unos arquetipos terribles que seguimos tratando de romper y que sobre todo el de la novia sigue como imperando bastante, ¿no? Seguimos. Entonces, bueno, hablemos bien rápidamente de pioneras realizadoras en México. Tenemos el caso de Adriana Ehlers y Dolores Ehlers, que no me gusta a mí decirles como las hermanas Ehlers porque es invisibilizarlas como cada una. Entonces, ellas seguimos. Eh, también tenemos el ejemplo de Mimi Derba, que es la primera directora mexicana. Seguimos. Las hermanas, bueno, las chicas, las hermanas Ehlers hablan perdón, no hablan, llegan a encontrarse incluso, por ejemplo, con Venustiano Carranza. Son creo yo, como las menos como conocidas en el sentido de que tuvieron laboratorios de fotografía, laboratorios de revelado cinematográfico, por ejemplo,
y llegan como a esferas bien altas del poder y de la política, ¿no? Y sin embargo, pues como que no se nos recuerdan tanto. Cándida Beltrán también, y aquí la vemos, me llama mucho la atención esta foto porque está como entre dos hombres. ¿Seguimos? Tenemos también a Elena Sánchez Valenzuela, que me encanta tener su retrato como ejerciendo, y que también va a ser de las primeras mujeres que dirigen cine sonoro en particular. Antes estábamos hablando de realizadoras de cine mudo. Y Adela Sequeiro, que empieza como actriz también, varias de ellas empiezan como actrices y terminan como colándose a la parte de la realización. Ella en particular, muy joven, llega a dirigir, creo que tenía como 18 años, seguimos, cuando dirige una película. Entonces, Matilde Landeta también es como de las más jóvenes en dirigir, y aquí la vemos particularmente como a cargo de la cámara, ¿no? Entonces, algo bien interesante entre todas ellas es que la mayoría son escritoras, directoras, productoras y algunas hasta escenógrafas, que en aquel momento se les llamaba así como a las diseñadoras de producción. ¿Seguimos? Y entonces aquí les puse en la que sigue, la diapositiva que sigue, una frase de Natalia Beristain que me encanta, que dice: no solo por tener vagina filmamos de una manera, porque se habla mucho de cine de mujeres, de la mirada femenina. Y entonces está interesante porque ese término busca como incluir y como voltearnos a ver a nosotras, que somos como la otra, o sea, el otro ser humano aparte del hombre, en el cine como americano sobre todo. Pero es muy cierto esto. O sea, yo cambiaría la parte de tener vagina como no solo por ser mujeres, filmamos de una manera, porque pensar en la cuestión biológica estaríamos excluyendo a las mujeres trans. Entonces, pensando en general, no, yo coincido en el punto de que no solo por ser mujeres vamos a pensar lo mismo, ¿no? O sea, la mirada viene mediada por muchísimas cosas, que eso daría como para completamente otra plática, desde la familia, desde dónde hemos ido, dónde hemos viajado, qué hemos vivido. Todos como los preconstruidos culturales y las experiencias que ya hemos vivido van a mediar la forma en la que trabajamos. Entonces, seguimos. Eh, bueno, les puse aquí el ejemplo, por ejemplo, de Natalia Beristain, de Tatiana Hueso, que creo que es la que sigue. Seguimos, les puse también a Mariano Varo, a Marisa Sistache, a Elisa Miller, Elisa Miller, que son mujeres que hablan de feminidades como realistas, o sea, que buscan ser reales, realistas, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas exploraciones como Perfume de Violetas, en donde las niñas exploran otra manera de ser y nos presenta como cosas terribles sobre la violencia. Igual Tatiana Hueso en Tempestad, por ejemplo, nos expone cómo las mujeres sufren por la corrupción. En Los Adioses, Natalia Beristain nos habla de la vida de Rosario Castellanos y cómo su pensamiento como disidente la lleva a emprender como un camino bien importante en la escritura, ¿no? Entonces, Elisa Miller, por ejemplo, empieza con un cortometraje que gana la Palma de Oro en Cannes, es la primera mujer mexicana en ganarla, y luego llega a esta película El placer es mío. O sea, sí se había hablado, por ejemplo, en el cine como en los 70s mexicano, un poquito sobre el placer femenino, pero era como muy velado. Y aquí ya estamos hablando no solo de placer, sino de otras formas de presentarnos, de violencias, de la adolescencia de la mujer, del explorar otro tipo de mujeres, como la figura de la secretaria en Danzón, por ejemplo, que encuentran la liberación más allá de las compras y de todo lo que nos propone el cine americano, en bailar y en la forma de bailar y en cómo se experimentan, ¿no?, determinadas sensaciones. ¿Seguimos? Y entonces quise ponerles, por último, a dos mujeres que desde mi postura en el cine, como diseñadora, bueno, las pasadas fueron como directora y estas son como diseñadora de producción, me parecen súper importantes. ¿Por qué? Porque son quienes finalmente proponen todo el set que vamos a ver, o sea, construyen ese universo, ese mundo que ambienta la realidad del filme, y son quienes caracterizan a las mujeres visualmente para que se vean como de estas maneras, sean disidentes o no, ¿no? Pero en este caso son dos mujeres como que han proyectado personajes bien fuertes y sets bien, bien interesantes. Bárbara Enríquez la podrán conocer por Roma, y es una diseñadora que trabaja mucho de la mano de Eugenio Caballero, el diseñador de producción de Roma.
Sin embargo, a ella se le conoce primordialmente como decoradora cuando también es una diseñadora de producción. Entonces, es como mirar hacia allá, ¿no? Y es un nombre que no suena muchísimo. Si la buscan en Google, tenemos como muchísimo menos resultados que diseñadores de producción masculinos. Y entonces elegí no poner Roma, a pesar de que es como el trabajo más como popular de los que ha hecho, porque en esta Los Insólitos Peces Gato es diseñadora de producción, o sea, es jefa de su departamento, y además es una película donde crea sin cargar físicamente a las dos protagonistas personajes súper icónicos, súper inolvidables, sin necesidad como de maquillar extraño, vestir extravagante, nada, véanla. Y por último, les puse a Brigitte Brock, que es México-alemana. Bueno, es alemana, pero se nacionaliza mexicana y se autonombra mexicana porque llega muy joven a México y ella es no nada más la primera mujer, o sea, es la primera persona que inicia el diseño de producción como tal en México. O sea, antes se hacía como que escenografía, pero como que por allá maquillaje, no. Ella es quien llega a decir, a ver, esto se va a hacer de esta manera, vamos a constituir un departamento, etcétera, ¿no? Y les dejé el trabajo más común de ella, más popular, que es Amores Perros, en donde además presenta una gama variadísima de mujeres, de donde destaca la madre que les puse en el ejemplo de los mexicanos, la madre que es el personaje de Adriana Barraza, en donde también no tiene como físicamente nada muy extravagante, pero le ayuda con ciertos aspectos del vestuario, etcétera, que nos daría como hacia otra plática también, le ayuda a como volverse esta mujer como matriarca bastante. Me preguntan, ¿qué opino del enfoque sexista de las películas? Híjole, no, de superhéroes, de Justice League, de Wonder Woman. Es completamente como súper objetificante. Se viene arrastrando una historia fuerte de objetificación, porque si quieren nos vemos a la siguiente, que por ahí creo que era como la parte de hablar del género como en México y luego las preguntas. Entonces vamos a contestar primero esa pregunta. Maestra, disculpe que la interrumpa. Igual si podemos ir ya combinando preguntas porque ya nos queda poquito tiempo. Ok. El problema aquí es que somos precisamente como retratadas por hombres. Entonces casi siempre nos escriben hombres, nos dirigen hombres, y en el caso de las películas de superhéroes, son películas que vienen de esta mirada masculina. Entonces, primero como se presenta un como tomas y esto para el disfrute masculino, y el problema es que cuando se nos quiere dar como poder, la cuestión más importante es que se hace como otro arquetipo que es como le llaman baby scientist, que son estas como heroínas, ¿no? Precisamente. Y el punto es que no necesitamos heroínas, necesitamos mujeres como reales, porque si no también se vuelve otro canon de esta, o sea, combina como lo fuerte que quieren de nosotras con los sumises a la vez y siempre son como coestelares. O sea, y Wonder Woman, por ejemplo, es como un rol de lo que el hombre como desea que nosotras seamos. Sí le dan ahí su dosis como de poder, por así decirlo, o de cuestiones un poquito más justas que intentan hacer el rol más justo, pero pues se vuelve como súper objetificante, porque para ser superheroína tengo que estar en calzones y en brasier y tener pelo largo y estar como súper guapa todo el tiempo. Entonces, me parece que necesitamos otro tipo de mujeres que no sean heroínas, que no salven, sino que sean como mucho más realistas. Y bueno, pues no sé si alguien tenga más preguntas. Dice, ¿cómo podríamos romper desde nuestras trincheras con este enfoque sexista? Ok, aquí hay que pensar en las trincheras. La parte de la realización, por ejemplo, es buscar, primero que nada, como formarnos de formas como empoderadas, si gustamos y como creo yo que debería, o sea, que sería como un deber de todos, no nada más de las mujeres, como adherirnos a las luchas feministas, por ejemplo, y no es solo hacer como cine feminista, sino apropiar los feminismos para tener una voz justa. Y entonces voy a hacer escritoras, o sea, voy a hacer guiones justos, voy a hacer una cinefotógrafa que se niegue a sexualizar a la mujer, voy a ser una diseñadora de producción que proponga vestuarios
que no la hagan ver a la mujer como sumisa. Voy a ser una actriz, por ejemplo, que no acepta desnudos innecesarios, que ya hay varias de ellas, por ejemplo. Hay algunas que deciden como, no voy a volver a filmar una escena de sexo dirigida por un hombre. Entonces es como buscar empaparnos de esta voz más, o sea, como de estos textos, filmes, conferencias, todo, que hablen como de esta justicia en pro de los roles de género y bueno, de erradicar roles de género y en pro de la feminidad justa, para poder ir formando esa mirada y esa voz justas que nos permitan desde cualquiera de nuestras esferas, no solo dentro del cine, como poder proyectar siempre nuestra visión más justa respecto al género y en particular a lo femenino. Respondemos la pregunta de Victoria Ortiz y cerramos. ¿Nos da tiempo de contestarle a Cintia? Sí, yo creo que sería con esa pregunta con la que cerraríamos. Dice, ¿Consideras el test de Bechdel vigente? Si no es así, ¿qué forma recomiendas para hacer análisis de género? Ok, en particular en el cine, por ejemplo, yo generé un modelo incluso para mi tesis porque había visto precisamente como modelos que se enfocaban en características específicas. Yo lo que les propongo es pensar al filme como algo multidimensional que se construye desde 8 cabezas de departamento y que depende de un contexto espacial, económico, político. Entonces, mi mejor recomendación para analizar, pensando en una disciplina como global, sería la hermenéutica y la semiótica. Pensar el filme como texto y ver desde dónde se escribe, bueno, y el análisis del discurso. ¿Quién escribe? O sea, o quién proyecta? Porque es toda una gran, no esfera, vaya. Yo lo veo como un prisma, ¿no? De 8 cabezas de departamento. Es un gran prisma en donde tenemos que analizar el filme resultante finalmente como un todo, primero, y ver, a ver, bueno, en lo que me presentan como representación, ¿qué hay? Después irme al contexto, para empezar la parte como de la hermenéutica y empezar a ver quién, desde dónde, la educación, etcétera, para ver, no es pobrecito, es machista porque se educó aquí, sino más bien es como decir, ok, entiendo por qué no es justo, lo quito como de lado y me voy o sea, me quedo como con lo que a mí me funciona, ¿no? O ya la vi y me quiero mover hacia algo más justo, pero siempre entender como la película como un todo que está hecho por varias personas, que es multidimensional. Entonces, para mí el mejor criterio sería, ¿es esta película, es esta representación de género multidimensional? No, si no, quizá no sea tan justa, aunque pudiera parecer que sí. Y pues bueno, creo que ya no tenemos tiempo, entonces les agradezco a todos por estar aquí. Si quieren cualquier pregunta o etcétera que me quisieran hacer en el futuro, les voy a pasar con Isabel y con el resto de las chicas de Girl Up mi correo y mis redes, igual y se las dejo aquí para cualquier pregunta que quieran hacer hacia el futuro de este tipo, sobre el cine, sobre cualquier cuestión relacionada a género, con mucho gusto estoy abierta a contestarles. Y pues aquí les estoy dejando por el correo y como quiera se los dejo a las chicas. Muchas gracias. De igual manera, estamos tomando en cuenta todas sus preguntas, lo cual nos pone muy contentas de que estén interesadas en este tema. Y dado a eso, vamos a tratar de abrir más espacios para poder ampliar nuestras dudas y poder dialogar más sobre este tema. Y esperamos tener a la maestra Amparo con nosotros nuevamente en futuros espacios. Y bueno, a nombre de todo el equipo de Girl Love Políticas, damos las gracias a la doctora Amparo Vázquez por haber participado como ponente en este tercer evento anual llamado la Semana de la Mujer, mostrando este reconocimiento. Agradecemos a todas sus asistentes y las invitamos a seguir asistiendo a las conferencias que se están llevando a lo largo de la semana. Muchísimas gracias a todas por participar y muchísimas gracias, maestra, de parte de todos. Esperemos seguir teniéndola con nosotros. Muchas gracias por invitarme, por hacer esto posible. Yo sé que hay muchas otras mujeres que nos están acompañando en esta jornada, entonces gracias por acercarse a todas las personas que lo hicieron para como traer estos temas a debate, ¿no? Y gracias también a todas las personas que están por aquí, sigan apoyando los eventos de Girl Up.
y pues sobre todo sigamos formándonos en visiones y prácticas más justas para todos. Bueno, pues damos como finalizado. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, maestra. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos.